Bueno, pues ya hemos retomado fuerzas, hemos bebido un poquito de agua y seguimos adelante y lo vamos a hacer hablando un poquito también de otro sector que está un poquito enfadado. Pues sí, los comerciantes están que arden con una nueva ley que se aprobó, que es una ley que se aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes 13. Y para hablarnos de esta nueva ley y cómo están pasando los comercios, hemos invitado a Elizabeth Azcárate, que es la gerente de la Federación Navarra de Comercios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el tema? Cuéntanos, ¿cómo habéis recibido esa noticia del pasado viernes 13? Que bendito viernes 13, vamos. Sí, efectivamente, sí. Pues la hemos recibido con mucha preocupación y mucho desánimo, ¿no? Porque el comercio, el pequeño, el mediano comercio, el comercio urbano, es un sector que está pasándolo mal en los últimos años, pero que ha mantenido el empleo y la ilusión, pensando que, bueno, pues que es un sector que es bueno para la sociedad y que genera economía, etcétera. Y claro, no eran conocidas estas líneas, hablaba pues de alguna línea de aumento en los horarios comerciales, etcétera, pero la verdad ha sido tal la sorpresa de la redacción y del paquete de medidas llamadas liberalizadoras, que para nosotros no lo son, que realmente nos ha pillado a todos no solo de sorpresa, es decir, se ha hecho a espaldas del sector, no estaba consultada con el sector, por ejemplo, todo el tema de rebajas, etcétera, y además, bueno, con unas premisas que no compartimos para nada, justificando las medidas para aumentar el empleo y el consumo y, desde luego, estas premisas fundamentales no las aceptamos y no entendemos el mensaje que nos lanza el Gobierno de apoyo a una parte del comercio que son las grandes superficies, ¿no? Y el daño, el prejuicio que genera en el sector de comercio de calle. Quizá el comercio de calle está ahora mismo viviendo uno de los peores momentos en los últimos años. Sí, estamos batiendo récords históricos de los anales de la historia, comerciantes de generaciones que no habían conocido estas bajadas de ventas, además seguidas durante años, y concretamente este año 12 pues ha sido muy duro la primavera, ¿no? Y esa es una realidad que no podemos esconder, que está ahí y que, bueno, hay muchos empresarios que están aguantando, pero claro, necesitan un apoyo de la sociedad y de las administraciones y no estos empujones a acabar por desmoralizarnos, ¿no? Hemos hablado de medidas generales, de cómo os ha afectado, pero ¿qué medidas realmente? Porque hay gente en casa que igual no se ha enterado de en qué os va a afectar o en qué va a afectar a los comercios a partir de ahora. Bueno, el paquete de medidas es amplio, mayor del que esperábamos, como os he dicho, y afecta, por ejemplo, a la obligatoriedad de las autonomías de ampliar las aperturas en festivos hasta un número entre 10 y 16, ¿no? Bueno, esperamos que en el caso de Navarra vayamos al mínimo, porque todos sabemos que en Navarra no hay demanda ni costumbre de comprar los fines de semana, bueno, en concreto los festivos y domingos, ¿no? Esta es una de las medidas, aumenta el número de horas laborales semanales hasta 90, que os podéis imaginar lo que supone para un autónomo el pensar que va a haber competencia trabajando 90 horas a la semana. Y tener que contratar también a más gente, bueno, que ese es muchas el tema personas no podrán. Claro, el tema del empleo y del problema que se genera ahí para nuestro sector es muy grande, porque dependemos de unos convenios regionales autonómicos que las grandes empresas no tienen, porque tienen convenios empresariales nacionales. Entonces, ese es el problema básico que genera el aumento del horario de apertura al público, que nos crea una imposibilidad para competir con las grandes empresas y los centros comerciales que, como os he dicho antes, tienen un régimen de contratación laboral mucho peor que el del pequeño comercio, con lo cual... Los sueldos son incluso inferiores a la regulación que tenéis las pequeñas superficies, o sea, las pequeñas empresas minoritarias. Sí, bueno, por ejemplo, en Navarra el comercio local es el que firma los convenios autonómicos de comercio y estamos sujetos a unos 15.000 trabajadores, de los cuales hay 7.000 que son autónomos, pero que, sin embargo, pues hay los grandes operadores, las grandes marcas nacionales no están sujetos a estos convenios, ¿no? Tenemos graves diferencias, entre un 20 y un 30%
en el coste hora trabajador y en el número de horas anuales en los convenios que nosotros firmamos con los convenios nacionales, ¿no? Tenemos hasta un 20% más o menos de horas nosotros, con lo cual si queremos abrir en festivos el coste es de hora extra y además ni siquiera nuestros convenios se plantean la posibilidad de rotaciones de horarios ni de flexibilidades, es decir, en nuestros convenios restringen el horario de trabajo de 9:30 a 10 de la mañana a 7:30 de la tarde, es decir, estamos ahí en un frente en el que el pequeño comercio a nivel nacional pues no va a poder competir, con lo cual por eso decimos que es una ley que se ha hecho al dictado de los grandes parques comerciales, de las ciudades que necesitan fomentar ese consumo de fin de semana unido al ocio y unido pues eso, a los parques infantiles, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos comerciantes dicen, no por abrir más se vende más. No, porque realmente la venta es algo que se hace o bien por necesidad o por placer, etcétera, pero todos sabemos que la renta familiar y la cesta de la compra pues es la que es y no vamos a gastar más por tener más horas de apertura. Lo que sí es verdad y es lo que entendemos que va a pasar y lo que nosotros siempre hemos sabido es que se traslada el consumo de la semana al domingo, con lo cual venderá aquel que pueda enfrentarse a más horas de aperturas porque tiene unos trabajadores pues bueno, con rotaciones y con sueldos que se equiparan, ¿no? El fin de semana se paga lo mismo que entre semana, etcétera, ¿no? Entonces sí sabemos que se va a generar ese traslado o que se pretende generar ese traslado de venta de un formato a otro, ¿no? Que es lo que realmente es preocupante, ¿no? También la subida del IVA está ahí coleando. También otra cosa que afecta al comercio, bueno, afecta en general a todos los sectores, pero también al comercio. La gente todavía no sabemos cómo nos va a afectar, los comerciantes tampoco saben cómo lo tienen que aplicar, cómo lo van a desgravar. También es otro lío más, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos recaudadores, ¿no? Todas las empresas que estamos en el sector servicios y, bueno, todas las empresas en general lo que hacemos es recaudar algo que lo paga el consumidor y llega a la administración. Me imagino que en los primeros meses, cuando ya están los etiquetajes, la ropa de temporada de otoño preparada, habrá comercios o empresas en general que intentarán absorber ese coste, pero un 3% pues es algo que evidentemente no se va a poder mantener en el tiempo y vuelvo a decir que el año 2012 ha sido el peor de la historia conocida del comercio y era el peor momento para hacer esta subida que realmente nos viene a todos muy mal y esa es una realidad. ¿Las rebajas de este año han ayudado en algo? ¿Ha fomentado más la compra, o sea, la venta y la compra por parte de usuarios? ¿Se ha movido más que otros años? ¿O cómo está ahora mismo, cómo veis el tema rebajas Sí. que hace muy poquito que han empezado? No ha sido mejor que el año anterior, han sido unas rebajas normalitas. Aquí en Pamplona además el efecto Sanfermines nos reduce mucho lo que es la cifra de venta de rebaja de verano sobre todo, pero bueno, al final son un elemento que el comercio lo trabaja con ilusión porque en un mes se puede conseguir una liquidez y el desalojar los estocajes y desalojar los fines de temporada, ¿no? Y por cierto es otra de las medidas que se ha cambiado, desaparece el concepto rebaja, pero además desaparecen otros conceptos que de cara al consumidor eran muy importantes. Por ejemplo, anteriormente en la ley de comercio no se podía comprar género para rebajas, estaba prohibido y ahora esa prohibición se levanta, lo que nos vuelve a afirmar que el paquete de medidas se ha hecho porque hay grandes marcas que fabrican low cost y que bueno, pues no les interesan las rebajas como fenómeno porque realmente lo que se pretende es hacer promociones especiales y bueno, pues manejar un producto que no es la gama media alta que la moda genera por temporada, que es lo que trabajamos más
las tiendas multimarca, ¿no? Supongo que esto derivaría también en un descenso de la calidad, supongo, de los productos y estas cositas. Sí, ¿no? es lo que hemos dicho antes. Hay un claro apoyo a consumir, a derivar un consumo tanto geográficamente hacia los centros comerciales, donde el ocio está unido al consumo, y donde además pues el familiar, el de gente joven, es decir, es crear una nueva cultura del consumo y, claro, veremos el consumidor cómo se aclara cuando Veremos un artículo... a ver qué ocurre, ¿no? Porque, como comentabas, además, el 2012 ha sido un año duro. En los últimos 4 años, 470 autónomos y 1.315 asalariados perdían su trabajo. Veremos qué ocurre en lo que queda de 2012 y en el 2013. Gracias. Isabel, gracias. A Una vez vosotros. más. Y ahora nos vamos del comercio, nos vamos hasta la finca de Hermoso de Mendoza a conocerla. Nos ha abierto sus puertas, hemos charlado con él. Además que recientemente le han entregado El premio Ciudadela 2012 ha sido uno de los grandes triunfadores también de la Feria de San Fermín. Vamos a ver. Es conocido mundialmente por el gran toreo que hace a caballo. Verlo en la plaza de toros es disfrutar de un arte que nunca hasta su llegada a los ruedos habíamos visto antes. Pablo Hermoso de Mendoza nació en Estella hace 46 años y desde que apenas caminaba se subió a un caballo. Trabajó muy duro para ser el mejor, pero no se conformó con ello. Continúa trabajando sin descanso para seguir dándolo todo cada tarde. Yo para eso la verdad que soy un poquito frío, ¿no? En mis celebraciones, en pensar en lo que he conseguido, en lo que he hecho, como que lo disfruto, pero lo disfruto un poquito a mi manera, ¿no? Un poquito en mi intimidad, ¿cómo decirte?, en mi interior, pero enseguida pienso en el día siguiente, ¿no? Digo, aquí no hay nada hecho, hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir demostrando, y si uno empieza a fantasear demasiado con lo que ha hecho, pues es muy probable que se abandone y que se acomode ya un poquito en su profesión. Nos ha abierto las puertas de su finca Noveleta en Tierra Estella, un lugar privilegiado, un paraíso en el que los animales son los dueños y en el que Pablo es un incansable trabajador. Sí, indudablemente sin trabajo no consigues nada, ¿no? Por mucha inspiración que esperes que te va a llegar en el momento, por muchísima capacidad que tengas, muchos conocimientos, el caballo es muy exigente y el toro también. Entonces debes de estar entrenando al máximo para que tus caballos vayan a responder como tú quieres, ¿no? Y luego pues que haya un entendimiento máximo para que además el espectáculo sea algo estético, sea algo muy armónico y bueno, pues es el secreto, yo creo, al final de mi toreo. Casi bailar, entre el toro y el caballo casi baila en la plaza, yo por lo menos sí, así es además, como lo veo. Yo creo que en el toreo se mezclan muchas bellas artes, ¿no? Tenemos la música, tenemos la equitación, tenemos el toreo y bueno, pues se llega a hacer una danza lo más estética y lo más armónica posible. Supongo que cada día será diferente aquí en la finca, si hay que torear, si hay que preparar, pero por hacernos una idea, si alguno de los chicos o chicas que nos están viendo dice que yo de mayor quiero ser torero a caballo, ¿cómo es un día a día en la vida de Pablo? Bueno, yo la verdad que soy una persona un poquito desordenada, muy dedicada, pero sin llevar unas pautas, como decirte, ordenadas, ¿no? Entonces normalmente me levanto y de 2 o 3 años a esta parte he empezado a hacer deporte porque si no, pues la edad también te pasa factura, ¿no? Entonces le dedico como 2 horas a la mañana un poquito a mi preparación física y a partir de ahí pues almuerzo un poquito y ya empiezo a montar como a las 10, 10 y media de la mañana. Y bueno, pues normalmente estoy montando hasta muy tarde, a veces para un rato porque bueno, pues hay que hacer algo con las yeguas del campo o a lo mejor viene el veterinario a ecografiarlas y hay que encerrarlas, o hay que apartar unas vacas para torearlas, entonces bueno, eso me sirve un poquito de distracción, de romper un poco el ritmo, pero a fin de cuentas 8 o 9 horas no me quita nadie de montar a caballo. Para mí el caballo es casi todo en mi vida, ¿no? No entiendo mi vida sin él y además muchas veces he dicho que cuando mejor pienso, cuando más fluidez mental tengo, es cuando estoy montando a caballo. Entonces, bueno, pues es como mi identidad, mi manera de ser, todo viene unido al caballo, entonces diría que es, yo
creo que mucho más que un compañero, ¿no? Es mi vida. Bueno, afortunadamente la familia, la mujer, entendía el mundo del caballo, lo comparte, que eso es importante. Ha sido fundamental porque si no, yo creo que no hubiéramos durado, ¿no? Es pues importantísimo que mi familia, mi mujer, mis hijos, inclusive, pues bueno, mi padre estaba antes que yo ya metido en este mundillo, pero que de alguna manera todos lo vivamos con la misma pasión, con la misma fantasía y bueno, pues eso hace que todo sea más fácil. Y el caballo entiende cuando sale a la plaza, porque se corre riesgo, no sé Claro, si, sí. y nota a Pablo también, lo notará diferente. ¿Cómo es ese momento? Porque tiene que ser bonito, pero a la vez duro, porque no tiene que pensar uno en sí mismo solo, Bueno, sino también en el caballo. El caballo no solamente sabe lo que arriesga, el peligro que vive en la plaza, sino que me atrevería a decir que ya empieza a sentirme a mí, por ejemplo, esta semana antes de Pamplona, que los entrenamientos son un poquito más exigentes, que son más tensos. Y a veces hay que concentrarse especialmente en eso para no pasarles demasiada tensión, esa tensión que tú estás viviendo, no transmitírsela a ellos demasiado y que a lo mejor vayan a llegar a uno de los eventos más importantes del año excesivamente tensos, ¿no? Y gracias a ellos has tenido tardes maravillosas, temporadas increíbles. ¿Alguna plaza, algún momento? Son muchos, lo sé, pero que digas, pues mira, esto fue clave en mi carrera o esto nunca lo olvidaré. Bueno, la verdad que en mi trayectoria a veces es difícil resaltar una tarde, ¿no? Pero ha habido algunas que sí me han cambiado la vida, ¿no? Por ejemplo, el haber podido cortar un rabo en la Maestranza de Sevilla, pues es algo que sabes que en ese momento estás dando un paso para entrar en la historia, ¿no? Después mi presentación en la México y poder cortar un rabo en la Monumental de México, mi primer rabo, que después vendrían otros dos, pues también fue otro momento que de alguna manera me abrió un abanico grandísimo en todo el ámbito taurino, porque bueno, pues un país como es México, con muchísimas plazas de toros, con muchísima fricción, pues fue abrir las puertas de par en par y crear allí un mercado tremendo, ¿no? Pero luego pues hay tardes también especiales en sitios más pequeños, ¿no? Recuerdo algunas tardes en Navarra, en esos principios donde todo era incierto, donde no veías pues el futuro muy claro y de repente pues a lo mejor una tarde en Sangüesa, por ejemplo, recuerdo muy especial, un mano a mano con Manuel Vidrié. Sobre todo el secreto está dentro de ti. El secreto está en tener ilusión, en no perder pues con los años esa ilusión que tenías al principio de querer evolucionar, de querer perfeccionar y yo creo que en ese secreto pues vas encontrando el día a día, el renovarte, el sacar indudablemente también caballos nuevos que siempre te aportan y te generan pues un pellizquito nuevo en tu espectáculo, ¿no? Pero bueno, hace poco leía una frase muy bonita de García Márquez que decía que los hombres nos creemos que cuando envejecemos dejamos de enamorarnos, ¿no? Y es al revés, cuando dejamos de enamorarnos es cuando envejecemos. Pues en la profesión yo creo que pasa un poquito lo mismo, mientras uno sigue enamorado de su profesión y sigue sintiéndola con esa vocación, con ese entusiasmo del primer día, pues nunca envejece. Entonces no se ve retirado, Pablo. Ha habido unos años atrás que a lo mejor el cansancio, el estrés de torear mucho me pesaba un poquito y pensaba mucho en mi retirada. O sea, quería retirarme estando en plenitud, quería hacer muchas cosas cuando estuviera retirado que a lo mejor no había hecho, pero ahora voy madurando y cada vez me cuesta más pensar en ese momento, ¿no? Porque me doy cuenta que lo que hago es lo que más me gusta, que aún me falta mucho por hacer y que bueno, pues vas evolucionando y vas cambiando también. A la hora de plantear las temporadas, pues a lo mejor toreas con menos continuidad, disfrutas más de cambiar de países, ahora Portugal, luego Francia, España, después me voy a Colombia, a México, toreo un poquito menos en cada uno de ellos, pero esos cambios también pues te hacen sentir las cosas de otra manera y también muchas veces el público nuevo te descubre cosas en tu interior que a lo mejor antes nunca las habías mostrado. Bien, entonces nos quedamos tranquilos, seguimos teniendo Pablo. No sé si piensa en un futuro, yo he visto a jóvenes por aquí, una yeguada, una escuela, he visto también vino Cagancho. ¿Ese futuro por dónde puede ir fuera del toreo? La verdad que cuando me salgo del toreo pues hay que tener algunos negocios, indudablemente. El vino parece que es algo que va muy unido a la fiesta del toro, del caballo,
pero la verdad que mi dedicación siempre está centrada en lo mío. Nunca me he distraído mucho con otras cosas y bueno, pues sí me veo a lo mejor el día que me quite de los ruedos, indudablemente si la vida me da todavía salud y fuerza montando a caballo y bueno, pues también es bonito transmitir tus conocimientos, ¿no? a chavales jóvenes que empiezan, que a lo mejor se ven un poquito desorientados en un mundo que no es fácil porque tampoco hay ninguna escuela establecida y bueno, pues es algo que ya llevo unos años metiéndome en ello, siempre hay chavales jóvenes en mi casa, ahora está el hijo de Ginés Cartagena, hay otro muchacho de Almería y bueno, pues me sirve para enseñarles y también me sirve un poquito para aprender a mí a transmitir, ¿no? Todo eso que yo lo he aprendido pues a mi manera y un poquito como autodidacta. Y gracias a todo esto y a mucho más que se queda encerrado en esta finca, hoy podemos decir que Pablo Hermoso de Mendoza ha cumplido con creces su sueño. Fíjate que sí, siempre me puse metas alcanzables en mi realidad, pero soñar todos hemos soñado, ¿no? ¿Quién no sueña de niño con ser el mejor futbolista, el mejor pelotari? Y yo en mi caso, pues sí, soñaba también despierto a menudo con que podía torear diferente, porque podía hacer pues cosas que no se habían hecho. Y bueno, lo bonito ha sido que luego se han realizado, inclusive yo creo que a más nivel de lo que nunca había soñado. Ay, maravilloso reportaje de nuestra compañera Josune y gracias a Pablo Hermoso de Mendoza por abrirnos las puertas de su finca. Oye, ¿qué finca tiene? Madre mía, ya te digo. Bueno, nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos con muchas cosas y muchas recomendaciones. Después de la publicidad nos vamos hasta Cadreita porque allí continúan las fiestas en honor a San Miguel. Además también estaremos en Olite en su festival de teatro clásico.